Bien, entonces doy inicio a mi presentación. Mi tesis se titula Dios relojero, la hipótesis teísta del universo afinado a la luz del ateísmo filosófico. Y en ella pretendo demostrar que no es plausible demostrar a través de la ciencia que Dios creó el universo para la vida humana. El título del trabajo hace referencia a la analogía del relojero de William Paley, donde básicamente se dice que al observar la complejidad del reloj, sabemos que fue hecho por un relojero. Y análogamente, al observar la complejidad del universo, sabemos que fue hecho por Dios. Mi investigación se centra en el universo afinado, que es una manera técnica de referirse a la idea de que este mundo está hecho para nosotros. Y esta idea es compartida por las religiones abrámicas monoteístas, que son básicamente el Islam, cristianismo y judaísmo actualmente. Y esta idea fue acuñada por cosmólogos como su proponente, que fue Robert Henry en 1961, y filósofos como Plantinga, Swinburne, Craig, y entre otros. La lectura teísta del universo afinado es la hipótesis de que Dios creó al universo para que la vida humana sea posible en él, e intenta demostrarlo a través de argumentos que apelan a evidencia a priori y a posteriori. Mientras que la lectura teísta niega la hipótesis teísta, dando cuenta del universo afinado con expresiones ontológicamente más simples, como la hipótesis del multiverso. Entonces, la hipótesis teísta parece romper con la parsimonia ontológica de nuestras mejores teorías en la actualidad, dado que se compromete ontológicamente con entidades del mundo sobrenatural, como lo es Dios, y no como nuestras mejores teorías, que se comprometen solo con entidades del nivel metafísico natural. Mi pregunta de investigación es, ¿por qué no preferir una explicación teísta a una ateísta? Es decir, ¿por qué no preferir la hipótesis de que Dios creó el universo a la hipótesis de que existe un multiverso? Y por ateísta aquí estoy entendiendo que es una hipótesis que no incluye a Dios entre sus compromisos ontológicos. El objetivo de mi tesis es hacer plausible la interpretación ateísta del universo afinado, ya que la interpretación teísta depende de la existencia de Dios, y esto no parece parsimonioso con nuestras mejores teorías en la actualidad. Para ello, lo que hice fue que en el primer capítulo abordé el ajuste fino del universo y su relación con la teoría creacionista. Y en el segundo capítulo abordé los argumentos a favor de la existencia de Dios, con sus respectivas lecturas, formulaciones y objeciones. En cuanto a los aspectos relevantes del marco teórico, me parece importante destacar la noción de universo afinado, que es una caracterización técnica de la idea de que la vida humana depende sensiblemente del valor de las constantes físicas adimensionales, tales como pueden ser la gravedad, la fuerza nuclear, la diferencia de masas de los quarks y, bueno, otras. Entonces tenemos esta observación, y para que el aparato matemático con el que contamos dé cuenta de esta observación, se hace la inferencia a la existencia de Dios o de un multiverso. Dios en el sentido de las religiones abrámicas como creador del universo, que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y multiverso entendido como la idea de que los valores de las constantes físicas fundamentales oscilaron aleatoriamente hasta su estado actual. Entonces existen varios, múltiples universos con diferentes combinaciones de los valores de estas constantes, entre los que al menos uno, que es el actual, es compatible con la existencia de vida humana. Ahora, un detalle importante de estas dos posibilidades es que ambas están relacionadas con el principio antrópico y el sesgo de supervivencia. Y lo que nos hace preferir una sobre otra es la probabilidad bayesiana. Por principio antrópico estoy entendiendo la observación filosófica de que nuestras teorías deben ser compatibles con la existencia de vida humana. Y sesgo de supervivencia lo entiendo como la falacia, donde nos concentramos en que la vida humana es posible en las condiciones actuales y no nos estamos fijando en si sería posible en condiciones diferentes.
Entonces, el hecho de que exista la vida humana se toma como evidencia a favor de una interpretación bayesiana, donde nuestras creencias previas influyen en la proporción numérica que asignamos a una u otra hipótesis. Es decir, que si, por ejemplo, fuimos educados como teístas, preferiremos la hipótesis teísta, mientras que si fuimos educados ateos, vamos a preferir la hipótesis del multiverso. Aquí cabe mencionar que la hipótesis de Dios implica la existencia de un orden metafísico sobrenatural, mucho más complejo que el orden metafísico que implica la teoría del multiverso, la hipótesis del multiverso, que se da en un orden natural. Además, la hipótesis del multiverso nos permite hacer predicciones, por ejemplo, en física de partículas, donde se consideran diferentes escenarios y la interacción entre las partículas en diferentes escenarios al del mundo actual. Y bueno, como la hipótesis del multiverso parece más simple y útil, le corresponde a la hipótesis de Dios demostrar su existencia, la existencia de Dios, para justificar su uso dentro de nuestras mejores teorías. En mi investigación incluí más de 20 argumentos a favor de la existencia de Dios y son de autores distintos, como Lewis, Hume, Anselmo de Canterbury, Tomás de Aquino, bueno, Averroes y demás. Y los dividí según el tipo de evidencia a la que apelan, que es a priori y a posteriori. Los argumentos a priori apelan a la definición de Dios para demostrar su existencia, y los a posteriori apelan a hechos en el universo para atribuírselos a la creación de Dios. En este caso, los argumentos a priori tienen en general la siguiente forma, que es, 1, Dios es lo mejor y lo más grande que puede ser pensado. 2, las cosas que existen en la realidad son mejores y más grandes que las cosas que solo existen en el entendimiento. Por lo tanto, 3, Dios existe en el entendimiento y en la realidad. Y de OPI tomé que hay al menos 7 lecturas o interpretaciones diferentes de este argumento, en las cuales no me voy a detener mucho, pero basta decir que a partir del argumento general y el análisis de las interpretaciones, puedo deducir que padecen del mismo problema, que es que no distinguen el concepto Dios del objeto Dios y tampoco distinguen entre la codificación y atribución de propiedades de Dios, es decir, entre lo que se expresa y lo que se sobreentiende acerca de Dios. Y en tanto fallan en ese aspecto, no resultan útiles para demostrar contundentemente la existencia de Dios y, por lo tanto, tampoco resultan útiles para apoyar a la hipótesis teísta del universo afinado. Los siguientes son los argumentos a posteriori, que, como ya dije, apelan a la evidencia empírica para demostrar la existencia de Dios, hechos en el universo. Y se les pueden dar, bueno, leo el argumento. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo tuvo una causa. Y si el universo tiene una causa, entonces existe un creador personal del universo sin causa, inmutable, inmaterial y, bueno, las características del Dios abrámico. Por lo tanto, existe Dios y así, ¿no? Bueno, este argumento tiene al menos 3 lecturas con sus respectivas objeciones, en los cuales no me voy a detener mucho, pero, por ejemplo, la lectura de belleza es la que apela a la belleza del universo y su evidente creación. La lectura de contingencia dice que todos los objetos en el universo son contingentes y, por lo tanto, son producto de un ser necesario, a saber, Dios, ¿no? Y la lectura de origen apela a teorías del origen del universo, como el modelo cosmológico Big Bang, para decir que ese fue el momento en el que Dios creó al universo. Y bueno, aquí al apelar a este modelo, es como la ciencia ha demostrado que Dios creó al universo. Y bueno, sin detenerme mucho en cada una, basta decir que el argumento en cualquiera de sus presentaciones no cumple con los estándares que tiene como básico la ciencia. Por ejemplo, la simplicidad, las leyes, exhaustividad, el poder explicativo y la claridad, al menos, ¿no?
Y dado que se pretende demostrar la existencia de Dios a través de, de observaciones de índole científica, como la lectura de origen, entonces este se encuentra en desventaja frente a explicaciones naturalistas. Entonces este no es un argumento contundente a favor de la existencia de Dios y por lo tanto tampoco es un argumento que apoye la hipótesis teísta del universo afinado. Es decir, que dado que estamos apelando a teorías de índole científica, como lo es el modelo de Big Bang del origen del universo, donde se cuantifica en un nivel metafísico naturalista, e incluir a Dios entre nuestros compromisos ontológicos infla muchísimo, añade un nuevo nivel metafísico. Entonces esto está en desventaja, por ejemplo, con otras explicaciones acerca del universo afinado, ¿no? Aquí, a partir de mi investigación, yo al menos identifico 3 conclusiones que quisiera destacar. La primera es que la hipótesis teísta del universo afinado es producto de una circularidad. Pues el hecho de que exista la vida humana no solo se toma consecuencia del ajuste fino, sino como un antecedente del mismo, ¿no? Ya que, como expliqué, es producto del principio antrópico y el sesgo de supervivencia. Y entonces es necesario demostrar la existencia de Dios por otras vías, que son los argumentos a priori y a posteriori, lo cual nos lleva a la segunda conclusión, que es que los argumentos a priori carecen de la distinción entre concepto y objeto y entre atribución y codificación de propiedades. Entonces, estos no son útiles para el fin teísta. Y los argumentos a posteriori no cumplen con los aspectos básicos de las teorías científicas y por lo tanto tampoco son útiles con para este fin, ¿no? Entonces, dado que hasta el momento no se ha desarrollado un argumento que pruebe contundentemente la existencia de Dios, no es plausible demostrar la hipótesis teísta del universo afinado, lo que nos lleva a la última conclusión, que es que en sí la discusión queda abierta, porque ya vimos que no podemos demostrar que es correcta la hipótesis teísta porque no podemos demostrar la existencia de Dios, pero en sí tampoco tenemos un argumento contundente para decir que existe el universo. Y dado que ninguna de las hipótesis es comprobable, ninguna cuenta con pruebas contundentes a favor de su postura. Y la conclusión, supongo, final de toda la investigación es que admito la no contundencia de los argumentos, pero también admito que admito que tengo la creencia de que la cosmología sigue un curso y está en constante avance. Entonces me voy a inclinar por la hipótesis del multiverso, sobre la hipótesis de Dios para explicar al universo afinado hasta que no se encuentre una alternativa mejor, y de esta manera tengo una creencia ateísta y razones que la avalan. Y es todo. Gracias.